En febrero de 2019, el portal de servicios públicos de Turquía no pudo funcionar con la carga y se volvió inaccesible. System yok, como dicen los turcos. No fue un ataque de hackers, es solo que 1 de cada 10 habitantes de Turquía de repente quería conocer sus raíces y recurrió al portal para un nuevo servicio: restaurar el árbol genealógico. El resultado sorprendió a muchos: raíces griegas, armenias, eslavas, kurdas, persas, balcánicas, judías. Por supuesto, aquellos que visitaron Turquía notaron que los residentes locales eran muy diversos y los propios turcos sospecharon que no eran descendientes directos de los mongoloides, los turcos selyúcidas. Pero ahora, como prueba de ello, se han publicado millones de registros de archivo. En el siglo XX, esta información fue clasificada durante muchas décadas. Mira este video hasta el final para descubrir por qué. Pongan me gusta y suscríbanse al canal. Y en los comentarios, escriban sobre los residentes de qué país les gustaría saber en la próxima edición de ¿Quién vive aquí? ¿Quiénes son los turcos modernos? La República de Turquía se encuentra en Asia Menor entre los mares Negro y Mediterráneo. Más de 85 millones de personas viven aquí. La gran mayoría se define a sí mismos como turcos. Los segundos, como kurdos, seguidos de tártaros y árabes. El resto de las nacionalidades representan al menos otro 5%. Esta inexactitud de las cifras se explica por la política del gobierno turco. La constitución del país establece que cualquier poseedor de un pasaporte turco es turco, incluso si mamá y papá son chinos. El turco es el único idioma oficial. Entonces, ¿quién vive aquí? Es poco probable que haya una encrucijada más concurrida en nuestro planeta que Asia Menor, punto de encuentro entre Oriente y Occidente. Durante el Neolítico, Asia Menor era el extremo noroeste de la media luna fértil. Aquí, hace 10.000 años, los humanos fundamentaron las bases de la civilización moderna. Primero trajeron mascotas, comenzaron a sembrar y cosechar. Desde entonces, varios estados han aparecido y desaparecido en el territorio de Asia Menor. En el siglo XI, cuando esta región era el Imperio Bizantino, aquí penetraron los antepasados de los turcos modernos, los selyúcidas de Asia Central. Estas tribus islamizadas de turcomanos vinieron del valle del río Sirdarya, que se encuentra en el territorio de la actual Kazajstán. En aquella época, docenas de pueblos diferentes llamaban al Imperio Bizantino su hogar. Los más numerosos fueron los griegos, que vivieron aquí durante 1500 años. El segundo en la región por influencia y número fueron los armenios. Vivían en el territorio desde las montañas del Cáucaso hasta las costas del mar Mediterráneo. Las regiones central y oriental estaban habitadas por los iranoparlantes antepasados de los kurdos modernos, y también los pueblos balcánicos en el oeste. Los georgianos en el noreste, los asirios en el sureste y los judíos en las principales ciudades. Poco a poco el Imperio Bizantino se debilitó. Sus provincias se independizaron una tras otra. Y en el siglo XIII, los cruzados europeos dieron un golpe aplastante. Todo esto permitió a los sultanes turcos crear muchos principados independientes. Entre ellos se destacó gradualmente Beylik de Osman I. Su nombre durante los próximos 6 siglos llevaría uno de los imperios más poderosos de la historia humana. Varias generaciones de sultanes otomanos soñaron con capturar la Gran Constantinopla. En 1453 Mehmed II Conquistador lo logró. Durante los siguientes 2 siglos, la influencia otomana afectó a pueblos completamente diferentes en 3 partes del mundo, desde los musulmanes bereberes en el norte de África hasta los cristianos húngaros en Europa del Este. Los nuevos anfitriones de Asia Menor eran bastante tolerantes a las diferencias de la población local. El Estado otomano era multiétnico y multicultural. El beneficio económico y el control militar sobre los territorios eran más importantes que el idioma y la fe de los pueblos gobernados. El idioma de la corte y del gobierno del imperio era otomano-turco. El idioma de la literatura y la ciencia, persa, y el árabe servía a las necesidades jurídicas y religiosas.
y la población del imperio hablaba sus idiomas nativos, desde el kurdo hasta el ruso. Poco a poco, se establecieron diversos vínculos con Europa, y esto requirió el conocimiento de francés, alemán e inglés. Según las tradiciones islámicas, a los musulmanes se les prohibió aprender idiomas europeos. Los dragomanes, traductores, se convirtieron en una casta influyente. En su mayoría eran griegos. En general, los sultanes de la dinastía otomana no confiaban demasiado en la élite turca. Por lo tanto, formaron un gobierno, servicios de palacio, un ejército e incluso un cuerpo teológico de representantes de otras naciones. Un impuesto especial, Devshirme, permitió que los niños fueran sacados por la fuerza de las familias. Les educaron en estrictas tradiciones musulmanas para continuar sirviendo en beneficio del imperio. Los más inteligentes ocuparon los cargos más altos hasta el gran visir, el segundo hombre en el imperio después del propio sultán. Los menos capaces fueron entregados a familias otomanas donde aprendieron turco y más tarde se dedicaron al servicio civil, sirviendo al palacio. Incluso los temibles genízaros, la élite del ejército otomano, provenían de la población cristiana del imperio. Devshirme dio a la sociedad otomana muchas personas famosas. El gran visir Mehmed Sokolu, al nacer el serbio Bajo Nenadić, dirigió el gobierno bajo el cual el imperio otomano alcanzó una grandeza sin precedentes. El legendario arquitecto de origen armenio, Mimar Sinan, el exitoso comandante y estadista de origen griego, Ibrahim Pasha. Además, el estado belicoso se completaba con esclavos de los territorios capturados. Así fue como la legendaria Roxolana, hija de un sacerdote ruso, se convirtió en la mujer más influyente en toda la historia del Imperio Otomano. También habían pueblos que buscaron la salvación aquí. Los judíos sefardíes huyeron del masacre en España, y los sultanes otomanos los aceptaron favorablemente. Durante varios siglos en el Estado otomano, la nacionalidad no jugó un papel primordial. Turcos, griegos, armenios, árabes y docenas de pueblos más existieron en el mismo territorio en un equilibrio relativo. La gente recordaba de dónde venían, pero la lealtad al imperio a menudo era más importante que las raíces. Muchos aceptaron Islam queriendo construir una carrera. Hablaban 2 o 3 idiomas para resolver problemas domésticos u organizar el comercio. Mientras tanto, en Europa, los estados basados en la comunidad del territorio o la unidad de la religión se fueron al pasado. En su lugar llegaron los estados nacionales. En el siglo XIX, esto también fue pensado en el Imperio Otomano. Las élites intelectuales locales dieron la bienvenida apasionadamente a la idea de crear una nación turca unida. Al mismo tiempo, las provincias del moribundo Imperio Otomano recuperaron su independencia nacional. Todo esto resultó en los hechos trágicos de 1915 en Armenia Occidental y Estambul, y el desastre en Esmirna. Además, comenzó el intercambio de pueblos. Por ejemplo, muchos musulmanes balcánicos emigraron a Turquía, y más de 1 millón de griegos étnicos, que vivieron en Asia Menor durante cientos de años, se vieron obligados a ir a lo desconocido, a su patria histórica. En 1923, el líder nacional Kemal Atatürk proclamó la República. El turco fue declarado el único idioma del Estado, purificado de palabras persas y árabes y adoptado el tipo de letra latina. La religión estaba separada del Estado. La única identidad posible para los habitantes de Turquía fue la definición de turcos. Sin embargo, los kurdos todavía lo disputan, a veces de formas completamente inhumanas. En las tierras altas del Kurdistán operan muchos grupos paramilitares responsables de una serie de ataques terroristas. Así que exactamente la idea de crear la nación turca unida fue la causa de calificación de secreto de los linajes de los habitantes del país. ¿Por qué ahora decidieron abrir estos datos?
Algunos investigadores se inclinan hacia la versión de construir una nueva identidad de los habitantes de Turquía basada en el Islam. Otros ven en esto el impacto de los avances genéticos y los resultados de la investigación global sobre la diversidad genética. Por lo tanto, los resultados de los estudios genéticos realizados entre los habitantes de la Turquía moderna a principios del siglo XXI muestran que el haplogrupo más común del cromosoma Y es JA2. Puede reflejar tanto la proximidad a los agricultores de Anatolia, que vivían principalmente en la región mediterránea, como a los pueblos del Cáucaso. El segundo haplogrupo más común, R1b, se encuentra con mayor frecuencia en Europa, Asia Occidental y Central. Probablemente es lo que indica una conexión con los pueblos turcos de la antigüedad. El tercer haplogrupo G también está relacionado con los habitantes del Cáucaso, Medio Oriente y el sur de Europa, y el cuarto marcador más común, E3b, puede indicar tanto una conexión con el continente africano como con los pueblos de los Balcanes. Según un estudio publicado en 2012, la población turca tiene similitudes genéticas muy cercanas con las poblaciones de Oriente Medio y Europa, y solo un cierto grado de similitud con las de Asia Meridional y Central. Y ahora un pequeño spoiler para el próximo video. ¿De qué país estamos hablando? Escriban en los comentarios. Quédense con nosotros para ver quién vive en otros lugares del mundo.